Las buenas nuevas de hoy, domingo 9 de agosto del año 2020. La Iglesia celebra el 19º domingo del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se refugió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, tan violento que agrietaba los montes y rompía los peñascos. Pero el Señor no estaba en el viento. Vino después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos hará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, cuando yo estaba meditando hoy estas lecturas, me di cuenta y me puse a escribir sobre un tema que es soportar
el riesgo de la confianza. Eso se refleja en dos lecturas. En la lectura del primer libro de los Reyes de hoy, el caso de Elías, que por el miedo se refugió en la cueva donde pasó la noche. Y yo les predicaba sobre Elías, que él se puso contra la reina y en fin de cuentas se asustó, lo agarró el miedo. Y ahí tenemos algo muy importante de lo que debemos que meditar, es el miedo. El miedo y el lema del demonio. ¿Quién como yo? Y el miedo. ¿Quién como yo? El demonio quiere aconsejarnos para que nos encerremos en sí, lo que es en contra de la naturaleza del ser humano, que es un ser social. Solamente la sociedad se desarrolla y la sociedad puede echar para adelante. En sí mismo se come por sí mismo, se mata, se muere. Y esta estrategia usa el maligno. Y eso pasó Elías. El miedo grita, está en huracán, lo que sea. Todo eso para asustar a la persona. Y Dios está en silencio, en delicadeza, en susurro. Entonces ahí está Dios, y Dios nunca nos obliga, sino nos invita, nos presenta perspectiva, pues respeta algo que es muy propio del ser humano. Así nos crió, ha creado Dios, que es nuestra libertad. Ni Dios ni demonio tiene acceso a nosotros, somos nosotros, según nuestra formación, entendimiento, quienes invitamos, abrimos la puerta al bien o al mal. Y por eso es tan importante la meditación de hoy, que hasta los profetas como Elías pueden asustarse y necesitan de Dios. Pero es un proceso. Mientras que uno está asustado, no razona, no escucha, necesita tiempo. Y yo quisiera más meditarlo a través del Evangelio de hoy, porque nos trae tantas en cuanto a soportar el riesgo de la confianza. ¿Cómo fue eso en el Evangelio? Los discípulos están nadando en el lago. La gente está asustada por las olas, porque el viento está en contra. Y el Señor Jesús no está allí. Y luego lo ven caminando sobre estas olas, estas aguas, y piensan que es un fantasma. Y entonces Pedro le gritó: Señor, si realmente eres tú, entonces dime que yo vaya a ti en estas olas. Cristo lo llama: ven aquí entonces. Y sabemos lo que está pasando. Pedro sigue caminando, en un instante se asusta, mirando las olas, mirando todo alrededor y pensando: es imposible. Y empieza a hundirse. Jesús extiende la mano y lo salva y dice: ¿por qué dudaste en el camino? ¿Por qué te faltó la fe? Y luego este murmullo de los discípulos llenos de miedos: este es el verdaderamente el Hijo de Dios. Y yo pensé para mí, cuando leí este Evangelio, estas lecturas de hoy, que fue el Señor Jesús quien, y me hice esta pregunta, ¿fue el Señor Jesús quien requirió de nosotros, de Pedro, que camina por el agua, y nosotros para que hagamos cosas difíciles, que naveguemos solo en algún mar con olas agitadas, y también nos hace caminar sobre el agua? Y entonces después Dios quiere y se sorprende que estamos dudando. Bueno, estas cosas son difíciles de comprender, que el Señor Jesús requiere de nosotros. Después de todo,
Él espera algo de nosotros. Así yo pensaba siempre. Y de repente me llegó a la mente algo diferente, que el Jesús nos llama, que Él nos llamó a Pedro para caminar sobre agua. No le dijo eso en absoluto. Fue Pedro quien dijo: si eres tú, hazme caminar sobre el agua. Entonces, déjame ir a ti. Y esta entonces fue la idea de Pedro. Esta es la prueba que Dios le da, que es real. Él pidió al Señor Jesús una prueba y el Señor Jesús le da esta prueba. Y Pedro no puede soportar esta prueba. No puede quitar la prueba que él mismo pidió. Y este es el punto. Y mucho más, eso sucede muy a menudo con nosotros. Así en caso de Elías, así en caso de Pedro y de muchos de nosotros. Pedimos a Dios y después no soportamos las pruebas. Nos dirigimos al Señor Jesús con una petición, hacemos una petición, diciéndole: danos prueba. Pero después, si echamos un buen vistazo a nuestras vidas, a menudo hemos caminado sobre aguas tormentosas. Más de una vez hemos logrado hacer cosas inimaginables, cosas que pensamos que no lo podríamos hacer normalmente, pero sin embargo lo logramos. Y solo hay una condición: si ya has pedido al Señor Jesús tal prueba, Él ya te permite hacer lo que te pareció increíble. Entonces hay una sola cosa: no dudes y no tengas miedo. No dudes y no tengas miedo. Y mientras lo haces, no te asustes, porque no se basa en usted todo eso. Porque todo el problema surge del hecho de que cuando le pedimos a Dios su ayuda, su presencia, su fuerza, cuando empezamos a pensar: no, eso soy yo, todo depende de mí, el don de Dios es el don de Dios, y naturalmente de eso se habla muy bien, pero después de todo soy yo. Y en este momento nos derrumbamos. En el momento cuando apartamos nuestros ojos del Señor, a quien le hemos pedido que nos ayuda, y volvemos estos ojos hacia nosotros mismos, es decir, en vez de cantar "¿Quién como Dios?", comenzamos otra vez a cantar "¿Quién como yo?". Miramos nuestras situaciones, nuestras miserables fuerzas, vidas, todo lo que nos rodea en este aspecto "¿Quién como yo?". Y ahí todo se derrumba. Hermano, si te has confiado en Dios, si caminas, pues siga apoyándose en Dios. Aquí es cuando seguirás caminando si te apoyas en Él. Yo conozco muchas situaciones que me enseñaron que es así. La gente, a veces somos enredados. Hay mucha gente que predica bonito, que habla bonito de Dios, que se dedica a la iglesia, y cualquier pequeño tormencito dice: Dios no me ama, Dios no me escucha, mejor que me muero. Y yo creo que a cada uno de nosotros llegan unos momentos así difíciles que llega a la mente este pensamiento, aunque creo que no es de corazón, así somos, que así decimos. Y a mí me pasó una vez decir así. Entonces un sacerdote, casi como que reprimiendo a un demonio, me dijo: no ofendas a Dios, no te atrevas a decir así sobre Dios. Él te ha dado todo, eres tú culpable de eso. Y es verdad. Yo comprendí que eso fue una terapia que me hizo realmente. Porque cuando te derrumbes, cuando tu pierna se desliza, se rompe, no puedes olvidarse de Él, quien está allí.
Realmente puedes pedirle ayuda incluso en el último momento de su vida y Él te lo dará. Y no seas así diciendo, bueno, lo dudaba, me estoy hundiendo y tal vez mejor que me hundo, que me pierdo. No, Él está aquí. Él quiere salvarte. No dudes y déjate que te ayude el Señor. Y recuerda, si le pediste a Dios, ya todo depende de Él. Quédate quieto. De ti solo depende confiar en Él y creer. Si no te está dando en este momento, porque sabe que no te conviene, porque siempre da lo preciso, lo que en verdad necesitamos. Así que cuando no te responde, no te da, no significa que no te ama y no quiere responderte, porque tal vez no te conviene. Qué importante es esta reflexión, hermanos, para que no nos perdamos en la vida que es tan hermosa, para que nos ahogamos como quien dice en un vaso de agua. Dios nos ama y quiere ayudarnos. Solamente confiemos en Él. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una feliz tarde del Señor. Perdónenme que hoy por la mañana no hicimos, pero tenía misa desde las 6 de la mañana.